¿Qué tal? Mi nombre es Jafet Jacobo, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta sesión comentaremos los aspectos teóricos sobre la aplastía y cambio de válvula tricuspidia. Haciendo un breve recuento histórico, en el año de 1955 el Dr. Kay inicia el tratamiento conservador llamado bicuspidización. En 1966 el Dr. Albert Start propone que el tratamiento inicial debe ser con cirugía conservadora y solo si hay una lesión orgánica muy importante, utilizar una prótesis. En 1968, el Dr. Charles Dubost propone una técnica conservadora para el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia con un hemianillo de pericardio. En 1980, el Dr. Gómez Durán asevera que el tratamiento recomendado es la aplastía mitral y en caso de lesión orgánica, usar una bioprótesis. En 1972, el Dr. De Vega propone como técnica de referencia la circunducción del anillo. En 1971, el Dr. Carpentier realiza a su vez una aplastía con un anillo metálico semiflexible. En 1987, el Dr. Kratz relata el uso de una prótesis de válvula tricúspide, inclinándose claramente por el uso de una prótesis biológica. En 1998, el Dr. Weiser y el Dr. Crossgrove demostraron que la calidad de vida es mejor aun si la situación hemodinámica está muy comprometida, si se hace una aplastía tricuspidia en lugar de un cambio de válvula tricúspide. La válvula tricúspide es parte de un complejo sistema funcional que también incluye la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Con referencia a las estructuras internas de la aurícula derecha, el surco posterior es una pared lisa separada de la zona trabeculada por una cresta de músculo, la crista terminalis, que se extiende desde la vena cava superior hasta la vena cava inferior. El tabique interauricular tiene una depresión central poco profunda, la fosa oval, y el orificio del seno coronario, protegido por un pliegue en forma de valva, la válvula tevesiana, otro pliegue que forma la válvula de Eustaquio, la cual protege la porción anterior de la vena inferior. El tendón de Todaro es una estructura fibrosa formada por una extensión tanto de la valva de Eustaquio como la de Tevesian. Este tendón, junto con el orificio del seno coronario y la base de la valva septal de la válvula tricúspide, delinean el triángulo de Koch. Este triángulo ayuda al cirujano a localizar dos componentes importantes del sistema de conducción: el nodo aurículo-ventricular en la base del triángulo y el haz de His que se extiende hacia el ápice del triángulo. El haz de His cruza el segmento septal del anillo tricúspide aproximadamente a 5 milímetros de la comisura anteroseptal. La válvula tricúspide se compone de tres valvas, anterior, posterior y septal, separados por tres comisuras, anteroposterior, posteroseptal y anteroseptal. El anillo fibroso no es visible desde la vista auricular, debido a que éste se encuentra 2 milímetros en la profundidad de la porción basal de las valvas. Además, 4 segmentos anulares se pueden describir en el sentido de las agujas del reloj. El segmento aórtico, el cual se define como la porción del anillo localizada en la proximidad de la raíz aórtica. El segmento anterior, el cual se corresponde con el tracto de salida del ventrículo derecho. El segmento posterior, el cual se corresponde con la valva posterior y la valva comisural posteroseptal. El segmento septal, el cual se corresponde al septum. La válvula tricúspide está conectada a la cavidad ventricular por un sistema de suspensión, el aparato subvalvular, que tiene las siguientes dos funciones. Una es limitar el alcance del desplazamiento hacia arriba, así como limitar el desplazamiento hacia abajo. Para lograr estos dos objetivos, el sistema de suspensión consta de las siguientes dos estructuras que tienen características físicas diferentes: los músculos papilares con propiedades contráctiles y las cuerdas tendinosas con propiedades elásticas. Los músculos papilares se insertan en la pared ventricular
generalmente organizados en 3 grupos: anterior, posterior y septal. Las cuerdas tendinosas, el cual es el segundo componente del sistema de suspensión, se extiende desde los músculos papilares hasta las valvas. En promedio, existen 25 cuerdas que se insertan en la válvula tricúspide. Se pueden describir 3 tipos de cuerdas dependiendo de su relación con las valvas: las cuerdas basales, unidas a la base; las cuerdas intermedias o secundarias, unidas al lado ventricular del vientre de las valvas; y las cuerdas marginales, unidas al borde libre. Las relaciones anatómicas de la válvula tricúspide son de vital importancia debido a que 2 estructuras anatómicas se encuentran en riesgo durante la cirugía de válvula: el seno no coronariano de Valsalva y el haz Segis, que cruzan la base de la valva septal de 3 a 5 milímetros desde la comisura anteroseptal y luego perfora el tabique membranoso antes de que éste se bifurque en sus 2 ramas. Las enfermedades de la válvula tricúspide se dividen principalmente en 2 grupos etiológicos: funcionales y orgánicos. La ventaja de esta distinción nosológica se enfatiza por el hecho de que la regurgitación tricúspide orgánica es irreversible, mientras que la regurgitación funcional es potencialmente reversible. Con respecto al manejo quirúrgico, los 3 principios fundamentales de la reconstrucción de la válvula tricúspide son restaurar o preservar la movilidad completa de la valva, proporcionar una superficie de coaptación adecuada y remodelar y estabilizar el anillo. Así, se han descrito diferentes tipos de atriotomías derechas para exponer la válvula tricúspide. Las incisiones clásicas son vertical, horizontal o semicircular. En relación a la regurgitación tricúspidea tipo 1, la cual se encuentra relacionada con la dilatación del anillo, como bien mencionamos en el recuento histórico, existen diferentes técnicas para esta modificación: la bicuspidización propuesta por Kay, el plegamiento del anillo propuesto por Dubost con un parche de pericardio, el plegamiento propuesto por De Vega con sutura, o la colocación de un anillo propuesta por Carpentier. En relación a la regurgitación tricúspidea tipo 2, la ruptura limitada de las cuerdas o el alargamiento de las mismas se puede tratar mediante la resección triangular de la valva siempre que la resección involucre menos de 1/10 parte de su superficie. De lo contrario, sería necesaria la colocación de un parche. El prolapso extenso resultante de la endocarditis bacteriana requiere primero la resección del tejido infectado y luego la restauración de la continuidad de la valva mediante la aplicación anular y la sutura de la misma, o, en su defecto, la colocación de un parche. La ruptura extensa de las cuerdas requiere la transposición de las mismas usando un segmento de valva adyacente y usando cuerdas artificiales. El alargamiento extenso de las cuerdas y el alargamiento del músculo papilar se puede tratar mediante la plastía deslizante del músculo papilar o la técnica de Concertino. La ruptura del músculo papilar se puede tratar mediante la reimplantación del músculo papilar. En el caso de la estenosis y o regurgitación tricúspidea tipo 3A, la comisurotomía de las 3 comisuras se realiza bajo la visualización directa con división de las cuerdas fusionadas. La movilización de las valvas se logra mediante la resección de las cuerdas secundarias y cuando éstas se retraen significativamente se puede realizar la fenestración de la valva, aunado a la colocación de un parche de pericardio. Finalmente se coloca un anillo protésico para mantener la estabilización del mismo. En el caso de la regurgitación tricúspidea 3B, se puede utilizar una anuloplastía de anillo de un tamaño inferior para reparar la regurgitación asociada a la dilatación ventricular derecha.
Las formas extremas pueden requerir el aumento de la valva mediante la colocación de parches de pericardio. Finalmente, aunque la mayoría de las lesiones de la valva tricúspide se pueden reparar, en algunos casos el grado de destrucción de la válvula es tal que ésta debe ser eliminada. Las alternativas son la excisión de la válvula sin reemplazo, el uso de homoinjertos de válvula mitral o tricúspide, el reemplazo con válvulas porcinas o el reemplazo con una prótesis mecánica.